Nuestro Dios, un día volveremos ante la presencia suya, Señor, pero uno que no está preparado para encontrar con Dios, realmente no puede verlo con gozo y alegría, pero uno que ya está bien preparado, con la salvación que Cristo quiere dar a todo, realmente uno puede encontrar con Dios en su gloria, en su gran gozo y alegría, Señor. Como que, Señor, nosotros vivimos en esta tierra actualmente. Un día tenemos que partir de esta tierra. Por eso, Señor, cada uno ocupa de estar bien preparado, conforme a todo lo que el Señor está hablando en su Santa Biblia, Señor. Anoche, por el primer día del seminario, compartimos un poco de palabras, Señor. En esta noche, una vez más, estamos ante la presencia suya para poder profundizar de todo lo que Dios quiere revelar a cada uno de nosotros. Señor, háblenos con su Espíritu, conforme a la palabra suya, para que podamos lograr ver cada detalle de la palabra, de la verdad suya, Señor. Gracias, Señor, por todo, y bendiga, Señor, grandemente a todos nuestros hermanos de Guapiles y Sarapiquí, Ortega y Guásimo, en cualquier cantidad de pueblo que se encuentra en este lugar. Señor, bendiga a cada nuestros hermanos invitados y sus hogares, para que todos sean bien bendecidos grandemente en Cristo por la palabra. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, si tiene la Biblia, vamos a buscar San Mateo, capítulo 24, vamos a ver. San Mateo, capítulo 24. Sí, San Mateo, capítulo 24. Sí, vamos a ver. Versículo 1, San Mateo, capítulo 24, verso 1, si yo leo. San Mateo, capítulo 24, verso 1. Sí, si yo leo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y el reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Sí, poquito pasando, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sí, pasando, versículo 32, verso 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los cielos, no, los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría vinar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente nosotros estamos en un tiempo muy importante, ¿verdad? Y anoche un poco también compartimos sobre el asunto del, ¿cómo se llama? Diluvio universal y el arca de Noé. Sobre esto está escrito en Génesis capítulo 6, 7, 8, ¿verdad? Está hablando bien claramente sobre el asunto del diluvio universal que cubrió completamente la tierra, ¿verdad? Y también como el arca, ¿cierto? Arca, según la estructura que Dios había revelado a su siervo, a su profeta llamado Noé, se hizo, ¿verdad? Cualquier persona, pero no era mucho, como apenas 8 personas, ¿verdad? La familia de Noé, 8 personas siendo humanos fueron salvados del diluvio y todos los animales según su especie, ¿verdad? De 2 en 2 entraron, ellos se conservaron, ¿cierto? Con su vida, ¿verdad? Del diluvio, ¿no? Pero todo lo demás, sea quien sea, ¿verdad? Sea lo que sea, todos que estaban fuera del arca de Noé quedan debajo del diluvio y quedan todos castigados. Dios había dicho, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo el designio del pensamiento del corazón de ellos será de continuo solamente el mal. Jehová dice, ¿verdad? Y después dice, me arrepiento de haberlos hechos. Yo raeré, dice, raeré a los hombres y las bestias, aves y a todo lo que respiran de narices, ¿verdad? Yo raeré. Dios ya planea destruir, castigar completamente desde los seres humanos hasta todos los animales que respiran con narices. Conforme a todo lo que Dios ya había dicho, se cumplió perfectamente. Actualmente es cierto, y ayer también vimos un poco de documentos sobre el arca de Noé, descubierto sobre los montes de Ararat. Como Dios dice, Génesis capítulo 8, verso 4, dice, el arca de Noé se reposó sobre los montes de Ararat. Hoy en día, ¿verdad? Exactamente en el mismo lugar donde indica la Biblia, se encuentra el arca de Noé exactamente. Congelado, ¿verdad? Fosilizado. Pues ahora ya los expertos, científicos y arqueólogos se meten adentro y miden y tocan
¿cierto? Cortando una parte de pedazo de madera de arca de Noé que se encuentra en los montes de Ararat. Actualmente ellos llevan al laboratorio, investigan. Sale exactamente, ¿verdad? Todo conforme a lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Realmente el Señor está hablando ya, ¿verdad? Mostrando muchas señales que se indican ya final del mundo, final de los siglos. Hoy, como leímos, San Mateo capítulo 24, pero Cristo compara este tiempo en el cual estamos nosotros, ¿verdad? Cristo compara este tiempo actualmente, en cual estamos actualmente nosotros, ¿verdad? Con el tiempo de Noé. ¿Sí? Con el tiempo de Noé. Acá, ¿qué dice? San Mateo capítulo 24, verso 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será, dice, así será la venida del Hijo del Hombre, así, como el día de Noé, ¿verdad? Nadie entendía ese tiempo, ¿verdad? Solo comiendo, bebiendo, dando casamiento y casándose, ¿verdad? Ellos estaban disfrutando con vida carnal, pero no pensaban de futuro, ¿verdad? No estaban preparando para poder, ¿verdad?, vencer el castigo venidero, ¿verdad? Solamente ellos pensando, así se va a continuar siempre. Pero, ¿verdad?, ya cuando llegó el tiempo exacto, en el año de 600 años de Noé, ¿verdad?, se viene ese diluvio para cubrir toda parte de la tierra absolutamente, ¿verdad? Por eso ni una tierra fue librada del diluvio, se cubrió 100% hasta un monte más alto quedó debajo de agua. Así que todos seres humanos y todos animales y aves que estaban fuera del arca de Noé quedaron zambullados, sumergidos, todos se murieron. Así va a ser, dice, la venida del Hijo del Hombre, dice, ¿no? Tremendo. Hablando nuestro Señor Jesucristo sobre el final del mundo, sobre el final de los siglos, ¿verdad? Realmente está mostrando algo importante, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver, San Mateo capítulo 24, verso 3 hasta 8. Están hablando breve, ¿verdad? Señales que va a pasar en el mundo cuando se acerca. El mismo texto donde leímos en el principio, San Mateo capítulo 24, ¿no? Y también aquí están hablando cada detalle. Pero aquí están mencionando a Cristo, ¿verdad?, de Israel, del pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Dios elige a un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre que vivía en la tierra de Ur de Caldeo. Quiere decir en la tierra de Mesopotamia, donde se realizó una civilización más avanzada mundialmente, ¿verdad? Pero Dios, entre todos los moradores en Mesopotamia, Dios elige un hombre llamado Abraham, cuyo padre era Taré. Taré era de idolatría, ¿verdad? Entonces él era el que servía a otros dioses que no era Jehová, no era creador, ¿verdad? Entonces el Taré, padre de Abraham, servía a otros dioses extraños que no eran Dios verdadero, ¿verdad? Noé también debería estar, Abraham también debería estar participando en esa idolatría de su padre Taré. Pero Dios, ¿verdad?, viendo en el mundo, Dios realmente elige un hombre llamado Abraham para ya levantarlo. Y de él Dios quería formar un pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Por eso Abraham, Isaac, Jacob y 12 hijos. Ya de 12 hijos de Jacob se forma 12 tribus, ya al final se forma el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos al final saliendo de la tierra de Canaán, donde estaba Abraham, Isaac, Jacob, final, ¿verdad? Y, 70 personas que son familia de Jacob se inmigran de la tierra de Canaán, ¿en dónde? En Egipto. Ahí se quedan ellos por 400 años, se quedan. Pero cuando ya nace Moisés,
Cuando Moisés tenía 80 años, ya Dios realmente apoya al pueblo de Israel para sacarlo fuera de Egipto y llevarlos en la tierra prometida. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Por eso Dios elige a un pueblo llamado Israel como pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Por medio de este pueblo, Dios quería manifestarse. Dios quería mostrar a cada uno de nosotros como una señal, ¿verdad? Para todos nosotros, ¿verdad? Por eso la Biblia está hablando, Isaías capítulo 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice. Vosotros sois mis testigos, testigo de Jehová. Hoy en día muchos, ¿cierto? Mucha gente anda con testigo de Jehová. Soy testigo de Jehová, dice. Mentira. El testigo de Jehová verdadero son judíos. Por medio de judío Dios se manifiesta, Dios habla, Dios guarda su palabra, ¿verdad? Dios estaba trabajando, levantando, enviando diferentes profetas para indicar, ¿verdad? Cada detalle de la dirección del mundo, ¿verdad? Por eso la Biblia, ¿cierto? La Biblia se escribe por medio de los judíos. Desde Génesis hasta Malaquía, 39 libros, 39 tomos fueron escritos totalmente por los judíos, ¿verdad? Y también habla sobre la historia de Israel. Nuevo Testamento debe haber llegado a Cristo por medio de apóstoles. Algunos escritores que eran judíos se escribe también Nuevo Testamento, ¿verdad? Totalmente la Biblia está compuesta con 66 libros diferentes, pero aquí, ¿verdad? Está hablando mucha parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Realmente viendo el movimiento del pueblo de Israel se nota en qué posición estamos, en qué tiempo estamos, ¿verdad? Como una señal muy importante. Ahora, aquí, San Mateo capítulo 24, Jesucristo está hablando del pueblo de Israel. Pero está hablando algo interesante. Aquí vemos, capítulo 24, versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. Ahora, Señor, ¿qué dice? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, ¿qué quiere decir? Un día la higuera se va a secar. ¿Qué es la higuera? La higuera es el símbolo del pueblo de Israel, ¿verdad? Así que Israel un día se va a secar. Se va a durar un tiempo. Bastante tiempo va a pasar así, ¿verdad? Pero un día se va a brotar. Va a echar hojas y flores y frutos, ¿verdad? Por eso cuando está tierna, dice, cuando está tierna, ¿sí? La higuera y rama de higuera, sabe que está cerca. ¿Qué está cerca? Cerca el verano. El verano es el tiempo de cosecha de higos. Así que Cristo vuelve para cosechar su pueblo bien preparado, ¿verdad? Para cosecharlo. Pero ahora, ¿verdad? Están hablando como que Dios es eterno. Nuestro Señor Jesucristo es eterno. Cristo que dice, yo soy Alfa y Omega, el principio, el fin, el primer, último. Para Dios no existe tiempo, para nosotros sí, pero para Dios no existe el tiempo, ¿verdad? Cristo está hablando ahora, pero de la cosa que va a pasar después de muchos años. Cristo está hablando, ¿verdad? Algo que nunca uno habían visto, ¿verdad? Pero Cristo habla bien detalladamente. Por eso en esta parte, San Mateo capítulo 24, están hablando de Noé. Ustedes no lo vieron a Noé, pero Cristo sí. Ustedes no pueden ver el futuro después de 2000 años, 3000 años después, ¿verdad? Pero Cristo sí. Por eso Cristo está hablando de lo que había visto y de lo que se va a ver en el futuro. Están hablando en este capítulo, San Mateo capítulo 24, Cristo habla de tiempo diferente.
Pues ahora esta parte, verso 32, la parábola de higuera, está hablando algo profético, ¿verdad? Que va a suceder en el futuro. Un día la higuera se secó. Aquí vamos a ver San Mateo capítulo 21, San Mateo capítulo 21, versículo 18. San Mateo capítulo 21, verso 18 dice: por la mañana volvió a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, dice. Un día Cristo estaba buscando un higo para comer, pero esa higuera tiene muchas hojas, llena de hojas, pero no tiene ni un frutos. Cristo al final dice, ¿verdad? Ya tú, dice, tú serás secada, ¿verdad? No tendrá ningún frutos. El día siguiente esa higuera se secó, ¿cierto? Esa higuera se secó. Luego esa higuera se secó completamente. Pero esa higuera no es solo higuera que es el árbol, sino higuera que es el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Con qué razón el pueblo de Israel se seca al final? Ellos un día rechazan a Cristo, rechazan al Mesías, rechazan al enviado de Dios, llamado Jesucristo. San Mateo capítulo 27, San Mateo capítulo 27, vamos a ver, aquí están hablando sobre gran rebeldía del pueblo de Israel contra Cristo, contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Rechazando al Mesías enviado de Dios, ¿verdad? San Mateo capítulo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¿qué dice? Sea crucificado. Ellos todo gritaron, clamaron, diciendo ante Poncio Pilato, quien es el gobernador: sea crucificado, ¿verdad? 23, y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Poncio Pilato dice, lavando su mano: yo soy inocente, con la sangre de este hombre justo inocente. Lavando la mano dice esto, ¿verdad? Entonces ya todo el pueblo de Israel, ¿cómo respondió? Verso 25, leamos junto, verso 25, vamos. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que todo el pueblo de Israel grita ante de Poncio Pilato, ¿verdad? Sea la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
por precio de la sangre de este inocente llamado Jesús, ¿verdad? Tocará a nosotros, a nuestros hijos. Tremenda palabra ellos sacan. Rebeldísimo, ¿verdad? Por causa de esa rebeldía ya se viene ya gran mortandad, ¿verdad? Contra el pueblo de Israel. Vamos a ver un poco sobre este asunto, un poco, ¿sí? Антон Техеон Дибейница. Sí. Realmente ellos gritaron, ¿verdad? Diciendo, sea crucificado. Por el pago de esta sangre de inocente caerá, ¿verdad? Todo el pago sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Pero la palabra dice, no, viene específicamente de esto. Dice, San Mateo capítulo 12, verso 36, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Conforme a lo que ellos gritan, final, se cumple todo esto final, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí, San Lucas capítulo 25. San Lucas capítulo 25, un poco vamos a buscar. San Lucas capítulo, ¿cuánto dije yo? 21, busquemos, 21. San Lucas 21. San Lucas capítulo 21, verso 20. San Lucas capítulo 21, verso 20. Leo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Ya Cristo está hablando futuro del pueblo de Israel, que es rebeldísimo, ¿verdad? 24, ¿qué es lo que va a tocar al pueblo de Israel? 24, leamos junto con voz alta, vamos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cristo está hablando aquí tres cosas que va a tocar al pueblo de Israel. Primero, espada, mortandad y mortandad constantemente. Y segundo, ellos se llevan, los sobrevivientes se llevan en cautiverio en diferentes naciones. Así que ellos van a perder su tierra, tierra prometida de Dios, ¿verdad? Ellos andan de un lado a otro lado como errantes, cautivos, ¿verdad? Siempre detrás de ellos siguen persecución constantemente, ¿verdad? Y final la tierra suya. Así que la ciudad Jerusalén será hollada por los gentiles. Dios entrega la tierra, la ciudad Jerusalén, ¿verdad?, en la mano de los gentiles. Por eso los gentiles pisotearán encima de la ciudad Jerusalén. Ciudad santa llamada Jerusalén se queda hollada completamente por los extranjeros, por los gentiles, final, ¿verdad? Esa palabra se cumple 100% como Cristo había dicho, se cumplió en el año 70, ¿verdad? En el año 70, ¿qué ocurre en el año 70? Ya se viene ya invasión de parte de ejércitos romanos. En el año 70, ¿cierto? Históricamente ¿verdad? Se da toda prueba de esto, ¿verdad? Ustedes se aprenden historia mundial, pueden encontrar esto también.
No solo esto aparece en la Biblia, sino en el libro de historia mundial aparece también, ¿verdad? En el año 70 ya hubo una invasión grande de parte de ejércitos romanos para destruir completamente la ciudad de Jerusalén. Ahí se ven 80,000, ¿verdad?, soldados romanos bien armados. ¿Ellos con qué fin viene? Para destruir totalmente la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Ahí se ve una gran mortandad, ¿cierto? Conforme lo que Dios había dicho, como la maldición para los que crucificaron a Jesucristo. Cristo se queda crucificado y debe ser resucitado al tercer día, ¿verdad? En el año 34, Cristo fue crucificado y se resucitó y conforme a lo que había dicho y se volvió al Padre. Pero, ¿verdad?, esa rebeldía causó gran maldición sobre el pueblo de Israel. En el año 70 ya realmente ellos ya sufren grandemente, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el ejército romano se llega ahí, ¿verdad?, rodea alrededor de la ciudad de Jerusalén. Ellos se quedan esperando como 4 meses, 5 meses que pase. Entonces dentro de la ciudad Jerusalén ya no hay ninguna, ¿verdad?, entrada de comida. Entonces automáticamente todos los moradores de Jerusalén pasan de hambre. Final, ¿verdad?, con gran hambre gran hambre, ¿verdad?, mortales, ¿verdad? Entonces ellos estaban comiendo hasta carne de bebé, sus propios hijos. Pero diferentes mujeres, ¿verdad?, matando a su propio hijo, estaban comiendo la carne de su bebé. Se pelearon entre 2 mujeres, ¿verdad?, para comer más, para esconder la comida, que es la carne de sus propios hijos. Dios había dicho, por la rebeldía del pueblo de Israel va a sufrir así, conforme lo que Dios había dicho se cumple 100%, ¿verdad? Ya un poco vamos a ver aquí qué es lo que ocurrió dentro de la ciudad Jerusalén. Esto se escribe por un histórico llamado Josefus. Josefus, aquí se dice, ¿verdad? Abajo nombre aparece por Josefus. Eres judío, no es cristiano, no es creyente. Eres histórico, él escribe el libro, ¿verdad?, sobre la guerra de judíos. Entonces, en este libro que él escribe, ¿verdad?, siendo el cautiverio, llegando a Roma, él escribe el libro histórico de Israel, de guerra de judíos, ¿verdad? Entonces, él dice ahí, parte de letra roja, vamos a ver, los judíos comieron sus propios hijos e hijas por hambre mortal. Algunos quienes se rindieron, se mataron. O fueron matados, ¿verdad?, por soldados romanos que asaltaron sus tesoros, cortando sus vientres por espada, y algunos otros que se escaparon fuera de Jerusalén. Fueron matados, crucificados, 400 o 500 personas diariamente, en donde ellos habían gritado que crucificaran a Jesús. El histórico judío llamado Josefus escribe en su libro, él no es creyente, lo creía en Cristo. Pero él, según todo lo que él había visto, él escribió, ¿verdad?, en el libro histórico de guerra de Israel, guerra de judíos, ¿verdad? En Roma se lo escribe bien claramente de lo que había ocurrido ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Muchos judíos mataron a sus propios hijos e hijas para comer. Y después ellos, sí, realmente algunos que escaparon, ya siendo detenidos, ya quedaron muertos. Los que estaban dentro de Jerusalén, ¿verdad?, ellos fueron bien asaltados, ¿verdad? Los soldados romanos se meten en la ciudad, Jerusalén, ¿qué hacen? Llegando ellos dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad?, ellos encontrando cualquier cantidad de judíos, ¿verdad?, corta vientre y abre. Porque ellos mataron de esa manera, cortando, ¿verdad?, vientre, sea quien sea, mataron de esa manera para abrir su vientre y buscar que oro y joyas escondido. Porque los judíos, cuando se escapan ellos, ¿verdad?,
tragan joyas, tragan oro en su estómago para guardarlo, ¿verdad? Así se escapan. Los soldados romanos, sabiendo de esto, ellos cortaron sus vientres para buscar oros escondidos, ¿verdad? Final ellos matando una gran cantidad de pueblo de Israel. Y derrumba templo de Jerusalén, ¿verdad? Y desde hasta el piso ellos vuelcan, levanta hasta el piso del templo. ¿Por qué? Ellos creían que se escondía cantidad de oro debajo del templo. Final, como Cristo había dicho, ni una piedra queda sobre piedra, ¿verdad? Se derrumbó, pero de una manera completa, perfecta, ¿verdad? Los sobrevivientes judíos se llevan en Roma, ¿verdad? Como cautiverios. Por eso, al final, Coloseo, ¿verdad? Coloseo que se encuentra en Roma fue construido por los esclavos judíos. Historia dice esto, historia mundial dice esto, ¿verdad? Desde el año 70, el pueblo de Israel ya sufren diáspora, ¿verdad? Ya quedan todo esparcido toda parte de la nación. Siempre detrás de ellos que buscan mortandad constantemente, ¿no? Aquí vamos a ver un poco, esto es ¿cómo se llama? Una parte de escultura del arco triunfal de Titus en Roma, ¿verdad? Ellos llevan, ¿qué están llevando? Están llevando candelabro del templo de Jerusalén, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Después de Cristo, ¿verdad? El año 71, el desfile de soldados romanos con triunfo, cargado con el candelero de oro. Si en el año 70, Jerusalén y el templo fueron destruidos por medio del general romano Titus. Murieron 600,000 judíos y 300,000 fueron llevados a Roma con útiles del templo como monumento, dice. Ahí se viene ya como final del pueblo de Israel parece, ¿verdad? Entonces ellos se llevan cautiverio y ya sufren diáspora, ya pareciera que ya ¿cómo se llama? La higuera está secándose completamente, ¿verdad? Esta palabra ya Dios había dicho en Levítico también, ¿verdad? Diciendo, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Pues ahora, Señor, están hablando tres partes, maldición que va a tocar tres partes. Primero ellos se van a hacer en diáspora, será espartido, o serán, ¿cómo se llama?, esparcido en toda parte del mundo, y después espadas siguen, viene mortandad constantemente en su historia, y hasta la tierra queda asolada totalmente, ¿verdad? En el año 70 se cumplió perfectamente como se había dicho antes. Así en el año 70 el pueblo de Israel ya pierden su tierra, ¿cierto? Están en diáspora, esparcidos en todas las naciones. ¿Qué siguen después? Persecuciones, expulsión constantemente, ¿verdad? Por eso dice una tabla cronológica relacionada con expulsión y matanza de judíos. ¿Sí? Esto se guarda en la historia mundial, ¿verdad? Con respecto a los judíos. ¿Verdad? Entonces, en donde quiera que ellos llegan, siempre llegan matanza y matanza, expulsión y matanza, expulsión y matanza. Constantemente, ¿verdad? Persiguen a ellos constantemente toda esta situación, como la maldición que tocan al pueblo de Israel por la rebeldía grandísima con la cual ellos ya habían matado a Cristo final, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, sobre este detalle. La historia mundial también, ¿verdad?, nos muestra, ¿verdad?, claramente que fue real. Toda la palabra profética que salía de la boca de muchos profetas del Antiguo Testamento y de la boca de Cristo se cumplió 100%.
Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? En esa parte, ¿sí? ¿Qué se encuentra ahí? No, sí, claro. Dice, hubo matanza, dice, entre el año 1939 y 1945 hubo matanza de 6 millones de personas judías por nazis de Alemania. Mientras que se lleva Segunda Guerra Mundial, ¿qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Tremendamente ellos estaban pasando gran sufrimiento, gran mortandad, ¿verdad? Ahí yo puse como título, maldición que recibieron los descendientes de quien crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya se viene gran amenaza contra la vida de judíos, ¿verdad? En toda parte de Europa se juntan, ¿verdad? Para llevar en Auschwitz, ¿verdad? Para matar, por una u otra manera, pero tremendamente, ¿eh? ¿Sí? Se viene una mortandad tremenda. Hasta, ¿verdad? Examinarlo con cuerpos vivos, ¿verdad? Muchos judíos murieron, como 400,000 de judíos fueron asesinados en uso experimental de vivisección. Vivisección quiere decir, ¿cierto? Los médicos examinan o usan el cuerpo vivo, ¿verdad? Para investigar de algún virus, algún medicamento, ¿verdad? No con animalcito, no ratoncito, no conejo, sino con cuerpo humano vivo. Eso se llama vivisección, ¿verdad? En eso se asesinaron, ¿cuántos? 400,000 judíos también, ¿verdad? Hasta los niños también fueron sacrificados grandemente. Pues hasta hoy, ¿verdad? Muchos judíos adultos tienen número marcado en su brazo. ¿Sí? Por eso ese niño, ¿verdad? Ya tiene numeración, ¿cierto? Tatuados. Ellos se crecen, apenas sobreviviendo, hasta ahora están sobreviviendo. Alguien tiene ese tipo de tatuaje de número. ¿Sí? Al morir ya se trata así, ¿verdad? Y se lleva todo en un hueco y para, ¿verdad? Ya tapar con tierra, ¿verdad? Ese es poison gas, ciclón B se llama. Con una lata se puede matar a 500 personas sencillamente. ¿Sí? Se amontona así cráneos, huesos, ¿sí? Irremisiblemente ellos murieron. Todos se dejaron este tipo de cosas, los que ya fueron ya asesinados, ¿verdad? Hasta ropas de niños. Con, ¿verdad? Ese tiempo, los nazis, ¿cierto? Usando pelos, cabello de mujeres, ¿verdad? Ellos usaron, como dice aquí, cabello de judías decalvadas. Se utilizaron por impermeabilizantes para buques submarinos. Alguna parte, ¿verdad? Hicieron alfombra hecha en cárcel, ¿verdad? ¿Con qué? Con pelo de mujeres hicieron esa alfombra. Porque una cantidad de mujeres también murieron, ¿verdad? Sí. Así se trataron totalmente, como si fueran unas gallinas o gallineras, ¿verdad? Las mujeres se trataron totalmente mal y hombres también. Siendo judíos, se trataron tan menospreciados. Ya un poco, vamos a ver. 나치는 유대인에 대한 편견을 공공연하게 드러냈다. 그들은 1차 대전의 패배가 유대인들 때문이며 유대인들이 국제적으로 독일에 대한 음모를 꾸미고 있다고 주장했다. 나치의 망상은 끝이 없었다. 지난번 전쟁이 끝난 후 유대인들이 유럽의 도시로 몰려들었습니다. 그들은 작은 기생충처럼 유럽 국가 속으로 파고들어 수천 년 된 문화를 위협하고 범죄를 저지르며 부정부패와 혼란을 야기하고 있습니다. 이후 히틀러는 비밀리에 유대인 말살을 명령했다. 1942년 1월 로즈 게토에서 이송될 유대인들이 처음으로 선정됐다.
나치는 노역을 할 수 있는 사람들과 할 수 없는 사람들을 분류했다. 일단 나치는 사람들을 남자들과 여자들, 아이들로 나누었다. 그리고 그 중에서 바로 처형할 사람들을 골라냈다. 헝가리에서 열차가 도착할 때마다 그 열차에 타고 있던 유대인 75%가 가스실로 직행했다. 그곳에 들어가면 사람들이 비명을 질렀습니다. 모두들 어찌할 바를 모르고 손톱으로 벽을 긁으며 가스에 질식할 때까지 울부짖었습니다. 지금도 눈을 감으면 그 모습이 떠오릅니다. 아이를 품에 안고 서 있던 어머니들의 마지막 모습이. Sí, vamos a buscar Ezequiel, el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, vamos a buscar. El libro de Ezequiel capítulo 37, sí, verso 1, yo leo. Ezequiel capítulo 37, verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí
tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué es huesos? ¿Qué son huesos secos que se encontraba en el valle? Aquí se explica, verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Por eso esos huesos secos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros, ¿qué? Sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabré que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ahora lo que Jehová está diciendo, profetizando y prometiendo, ¿verdad? Con la casa de Israel, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo sacaré a vosotros de vuestra sepultura. ¿Cierto? Ellos están totalmente secos, están totalmente muertos, como higuera seca. Ya no tienen ninguna posibilidad de llevar hoja o flores o frutos jamás. Pero Dios no dice, ya está terminado todo, sino dice, será recuperado por mi poder, Jehová dice, ¿verdad? Ya que eso es lo que ya ocurre después, ¿sí? Ellos están sufriendo casi por 1900 años, ¿verdad? Grandemente ellos sufren, perseguidos, expulsados en toda parte de la tierra. Donde quiera que ellos llegan, siempre ellos quedan expulsados. Gran mortandad, siempre persiguen a ellos, matan y matan y matan. Están totalmente muertos como higuera seca. No tienen ninguna esperanza para recuperarse, ¿verdad? Pero Dios dice que sí. Por eso, final, esa palabra se cumple exactamente en el día 14 de mayo de 1948, independencia de Israel o restauración del pueblo de Israel, se cumple perfectamente. La independencia de Israel después de 2600 años, porque por 600 años ellos fueron colonizados por 4 imperios, ¿qué? Babilonia, Media Persia y Grecia y Roma, ¿verdad? Final, en el año 70 ellos fueron esparcidos todas las naciones, debía haber matado a Cristo crucificándolo. Por eso, sumando todo el tiempo, ¿verdad?, de colonización y diáspora total, ¿verdad?, se llevan 2600 años perdiendo su territorio, perdiendo derecho de vivir en su tierra, ¿verdad? Pero al final, ellos ya quedaron como seco, muerto total, pero Dios dice, yo os sacaré de vuestra sepultura y yo os pondré en vuestra tierra. Según la palabra de Jehová se hizo 100%, ¿verdad? Por eso en el año 1948, el día, más exactamente el día 14 de mayo, en el año 1948, ellos ya vuelven en su tierra, como Dios había dicho, ¿verdad? En Tel Aviv, ¿no? Por medio de Ben Gurión, ¿sí? Se declara, ¿cierto?, independencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Nueva nación, nuevo estado de Israel. Por eso toda parte del mundo en su periódico, en su noticiera, ¿verdad?, está realmente lanzando esa noticia de ¿qué? Del nacido de Israel. Así que, ¿verdad?, ya quedan el pueblo de Israel, como Dios había dicho en Isaías capítulo 66, verso 8 también, ¿verdad? ¿Quién oyó esta semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. ¿Nacerá una nación de una vez?
Pero el Señor, ¿qué dice? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, dice. ¿Sí? Realmente ellos estaban así, ¿verdad? Totalmente ellos por 2600 años, ¿verdad? Estaban perdiendo sus territorios, perdiendo derecho de vivir en su tierra. Totalmente ellos quedaron fuera de su tierra. Pero conforme a lo que Dios había dicho, ellos se recuperan, ¿no? Esto es como un gráfico, ¿verdad? De Babilonia hasta Roma, ¿verdad? Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Israel estaba colonizado por los romanos, ¿verdad? Por eso por 4 imperios ellos estaban colonizados. Y después el año 70, aquí pueden ver, ¿verdad? Año 70, ya se viene diáspora. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1948. Ya se recuperan totalmente, completamente, ¿no? Por eso la Biblia está hablando un detalle, ¿cómo ellos van a volver? Ya Isaías capítulo 60, un poco vamos a ver, Isaías capítulo 60. Vamos a buscar Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60 están hablando sobre la restauración del pueblo de Israel, ¿verdad? Versículo 4 y 5 dice: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, como que ellos ya se habían como esparcido, ¿verdad? Ellos vuelven de lejos, en diferentes naciones lejanas, ellos vuelven, ¿verdad? Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. No solo ellos vuelven a su tierra, dice, hasta que se recupera, hasta potencia económica de ellos, como dice verso 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón. Porque se haya vuelto a ti la multitud del mal. ¿Y qué dice? Las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Así que las riquezas de las naciones llegan a ellos, debajo del poder del pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos no solo se vuelven en sus territorios, sino ellos tienen potencia económica. Ellos manejan monopolio mundialmente, ¿sabe? ¿Quién es el dueño de todo casi? Judíos. Todas las naciones, todos los países tienen deuda con los judíos. Cuando ellos vuelven, ¿verdad? Cuando ellos vuelven a su tierra, ¿cómo van a volver? Caminando como Éxodo en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel sale del Egipto para volver a su tierra, ¿verdad? Pero ellos puramente caminando. Debe haber cruzado en el Mar Rojo por 40 años andando en el desierto. Y final ellos cruzando el río Jordán, ellos llegan a su tierra. Ahí se quedan, ¿verdad? Hasta el año 70, que llegaran ellos, ¿verdad? En una diáspora total, ¿verdad? Y después ellos regresan en el año 1948. Pero la Biblia, aquí el profeta Isaías, ¿verdad? Hablando de futuro, está hablando, ¿qué dice? Ellos vuelven a su tierra con gran riqueza, gran potencia económica. Pero ellos regresan, vuelven a su tierra, pero no caminando como antes. ¿Cómo van a volver? Aquí Isaías dice, capítulo 60, versos 8. Isaías capítulo 60, verso 8. Leamos juntos con voz alta. Vamos. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Dice Isaías viendo la revelación de Dios. ¿De qué? Del regreso del pueblo de Israel. Pero Isaías queda admirado totalmente, ¿verdad? Con boca abierta dice, ¿quiénes son estos que vuelan como palomas a su ventana y como nubes? En el aire ellos están volviendo, ¿verdad? En el tiempo de Moisés todo caminando, ¿verdad? Volvían, pero
cuando ellos regresan a su tierra, debe haber perdido su territorio mucho tiempo, por 2600 años. Cuando ellos regresan a su tierra, volando, como pajaritos, como palomas, como nubes en el aire, dice. Pregunto, ¿cuándo vivió Isaías? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? ¿Hace cuántos años atrás él vivió? ¿Montón cuánto? 1400 años. Él vivió 2600 años atrás. Antes de Cristo, ¿verdad? El 600 años antes de Cristo él vivió. En esa época existía carro, bicicleta, ni bicicleta ni motocicleta, nada, ¿verdad? Solamente andaba en caballos, ¿verdad? Para movilizar uno más rápido, apenas puede montarse en caballo para andar, o carro con caballo con buey. Apenas, ¿verdad? Y estudiando un poquito sobre este ya avance industrial, por ejemplo aquí, poquito yo, y voy a mostrar, máquina de vapor de agua, ¿cuándo se inventó? En el año 77, por medio de Thomas Newcomen. Eres de inglés, ¿verdad? Y después se desarrolla esa máquina de vapor para aplicarla, para industria, ¿verdad? Industria, por medio de James Watt. James Watt, él también inglés, ¿verdad? De Inglaterra, 1800, en el año 1769, por ahí ya se aplica esa máquina para industrializar, ¿verdad? Todas las cosas. ¿Entiende? Como esto. Parecido. Se guarda ese museo, ¿verdad? En Inglaterra. Por eso se viene ya por causa de esa máquina que fue hecha por medio de, ¿cómo se llama? Este hombre, Thomas y Newcomen, y también desarrollador, ¿verdad? James Watt, ¿verdad? Se aplica esto, por eso final en Inglaterra se inicia ¿qué? Revolución industrial. En el año ¿cuántos? Dice, de la etapa intermediana del siglo XVIII. ¿18 qué quiere decir? Desde 769 por ahí. Con aplicación, ¿verdad? Con aplicación de esa máquina de vapor, se viene ya una revolución industrial hasta ¿qué etapa? Hasta la parte inicial del siglo XIX, 1800 pico años, ¿verdad? Se viene un avance muy grande industrialmente por la aplicación de esa máquina. Final, ¿verdad? Y se viene una idea interesante. Por Nicole Joseph Cugnot, el francés, ¿verdad? En el año 1770 él inventa, ¿qué inventa? Ese carro con máquina, con vapor, ¿verdad? Interesante. Pero este carro, ¿verdad? Ya primer carro puede ser. Por eso locomóvil se llama. Nadie imaginaba de esto, pero se inventó, pero muy rápido, ¿cierto? Máxima, si está pegada, ¿no? Máxima velocidad, 4 kilómetros por hora. Tenía 3 ruedas. Rapidísimo, ¿no? Pero por lo menos tenía forma de carro. ¿Sí? Y después se viene ya un invento, ¿verdad? ¿Qué? Primer auto con gasolina, 1886. Este tipo, ¿verdad? Ese primer carro que funciona con gasolina. ¿Sí? Y después se desarrolla por medio de Henry Ford en 1910. Él inventa un carro, ¿cierto? Bastante bonito. Ahí se desarrolla, ¿verdad? Hasta ahora en los Estados Unidos se encuentra compañía Ford, ¿verdad? Él es fundador. Henry Ford, ¿verdad? El fundador de esa compañía Ford, ¿verdad? Y después viene, ¿verdad? Locomotora de vapor por medio de George Stevens de Inglaterra, 1825, se inventa primer, ¿verdad? Tren. Sí, este tipo. Después viene, ¿verdad? Inventores de avión. ¿Sí? Ya la mente humana se despierta. Entonces nosotros podremos volar también.
con motor, ¿verdad? Podemos correr, ¿verdad? Entonces también podemos volar. Por eso los hermanos, ¿verdad? Wright, ellos buscan, ¿verdad? Buena como manera para hacer avión, ¿verdad? Ellos hacen de muchas maneras, muchas formas. Al final ellos despegan una vez. En el año 1902, ¿verdad? Wilbur Wright, ¿cierto? Wilbur Wright está volando. ¿Cuántos minutos? 5 minutos. Volando y se cae, ¿verdad? Primer avión esto, pero sin motor. Pero ellos siempre intentan para hacer, ¿verdad? Con buena aviación. Por una u otra manera siempre buscaba. Al final se inventa, ¿verdad? Un avión con motor. Primer avión con motor por los hermanos Wright. Se inventó el día 17 de diciembre 1903. Inteligentísimo ellos. Ya primer avión con motor. Pero la Biblia dice, por boca de profeta llamado Isaías, ellos van a regresar. Pueblo de Israel van a regresar, pero volando. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Cuando nadie imaginaba de existencia ni bicicleta, ni motocicleta, ni carro, ni, ¿verdad? Avión. Pero Isaías, 2600 años antes, él vio esa revelación que Dios se lo mostró, ¿verdad? ¿De qué? De regreso del pueblo a su tierra, pero volando, como pajaritos, como nubes en avión. Usted conoce bien ¿verdad? Y realmente ya desde el año 1948 ya se viene, ¿verdad? Ya constantemente pueblo de Israel a su tierra volando, volviendo. Un poquito vamos a ver. SIG. Grupo Keshet, cuartos grados. Coreografía, Melanie. Sí, por lo menos se entiende, ¿verdad? Ellos volando vuelven para ganar tiempo, si poquito cortemos en esto. Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? Buscar un poco, otra vez San Mateo capítulo 24.
Así, ¿verdad? La higuera seca por 2600 años, hasta colonización por 4 imperios, ¿verdad? Y con tiempo de diáspora, en el año 70 hasta 1948, casi por 1900 años, ni ellos pisaron su propia tierra, ¿verdad? Estaban fuera de su territorio, absolutamente. Ni un judío podía volver a su tierra, porque Dios no permitió en eso. Pero Dios dice, pero ellos un día se va a recuperar, sí o sí se va a recuperar. Los huesos, ¿verdad?, saldrán de su sepultura. Jehová había dicho en Ezequiel. Ahora Cristo también dice, San Mateo capítulo 24, por eso dice aprended. ¿Sí? Aquí vemos, capítulo 24, verso 32. Y de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Pero ¿cuánto, verdad? ¿Cuán cerca está el verano o el regreso de Cristo? Dice, verso 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No va a pasar, ¿verdad? No va a pasar, ¿qué? Esta generación. La generación en la cual, ¿verdad?, el pueblo de Israel se regresa a su tierra, ¿verdad? Antes de pasar esta generación, todo lo que Dios había dicho, profetizado, ¿verdad?, se va a cumplir. Incluso la venida de Cristo también, ¿verdad? Por eso, señores, están poniendo, ¿verdad?, ya unas señales bien detalladamente. Como ustedes pueden ver aquí, San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Está cumpliéndose o no estas señales? Recién ya vimos nosotros, ¿verdad?, por medio de judíos. Según todo lo que Dios había dicho, se ha cumplido perfectamente. Estas señales aplican para todos nosotros, todos moradores del mundo. Pero antes de venir, ¿verdad?, una tribulación, pero grandísima, para destrucción total aquí en la tierra. Aquí pueden ver el capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Sí? Está hablando un futuro muy cercano con nosotros. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice. Se va a venir una tribulación tremenda, que nunca había antes desde el principio del mundo, ni habrá. Pero como señal antes de venir esa tribulación muy, muy grande, muy fuerte, totalmente destructiva para todo el mundo entero, Señor nos da señales. ¿Para qué? Todos moradores del mundo que estén bien despiertos y que tengan, ¿verdad?, la salida. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver últimamente, verdad? Por medio de periódicos, por medio de noticias, por todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. ¿Cuál momento que ustedes, verdad, y prenden tele para oír noticiera, pueden oír siempre en todos lados sobre guerra y rumores de guerra, ¿sí o no? Terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Terremotos constantemente siguen, ¿verdad? En diferentes lugares, maremoto, ¿sí? Tsunamis.
Y se viene, ¿verdad?, tsunamis y también hasta hambre mortal tremendamente, ¿verdad? En diferentes partes se están pasando, crece siempre el hambre. Cuando no cae ya lluvia, se viene ya desierto. Donde hay desierto, ya la gente sufre de hambre final. ¿Sí? Toda parte están pasando hambre tremendamente, ¿verdad? No todo, ¿verdad? Pero están creciendo esa área de hambre constantemente. Últimamente ustedes pueden oír, ¿verdad?, diferentes pestes que invaden a todo el mundo. Ébola, ¿cierto? Virus ébola. Cualquier persona contaminada de ébola ya muerto, ¿verdad? Ya no hay medicina para curar en esto. Se ven un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Y se mueren. ¿Sí? También se viene ya una mortandad de animales. Aquí vamos a buscar un poco Sirofonicia, el libro Profeta Sirofonicia, un poco vamos a ver. Sirofonicia. Sirofonía, ok. Sí, Sofonía, disculpe, Sofonías, no Sirofonicia. Sí, Sofonías, capítulo 1, Sofonías, sí, Sofonías, capítulo 1. Sofonías aparece después de Habacuc. Sí, Sofonías capítulo 1. Por mi Biblia, página 1169. Sofonías capítulo 1, verso 2. Señor ahora dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré, ¿qué dice? Las aves del cielo y los peces del mar. Cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿De qué tiempo está hablando Jehová ahora con esta profecía? ¿El tiempo de Noé? No es tiempo de Noé. Si fuera tiempo de Noé, Dios no mataría a los peces, ¿sí o no? Pero ahora, ¿qué es lo que dice verso 3? 2, destruiré por completo toda la cosa de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo y ¿qué más? Los peces del mar Jehová va a tocar, dice. Por eso hoy en día también como un síntoma de gran destrucción, hasta los peces está ocurriendo esto. ¿Sí? Se viene gran mortandad. ¿Sí? En toda parte del mundo, con gran terremoto, ¿no? Vamos a ver un poquito de documento, entonces.
creatures just dropping dead. This is all a sign of the apocalypse.
Sí, estamos muy cerca con final, ¿verdad? Final del siglo, como el Señor dice. Vamos a buscar un poco el Apocalipsis, capítulo 13. El Apocalipsis, capítulo 13. El Apocalipsis, capítulo 13. El libro Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿cierto? Se escribe por medio de apóstol Juan. Dios le había mostrado bien detalle del final del mundo. Él lo escribió en el Apocalipsis. Por eso aquí podemos ver nuestro tiempo actual, que se pega muy bien con cada detalle que está escrito aquí en Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 16. Si yo leo, así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Sí, alguna vez ustedes oyen número 666, ¿verdad? 666. Esa palabra se había dicho por medio de Juan hace 2000 años atrás. Pero hoy en día se cumple bien perfectamente conforme lo que está escrito en la Biblia. ¿Para qué es esto? Para comprar y vender, ¿verdad? Para unificar el mundo entero. Hoy en día ustedes pueden escuchar el nuevo orden mundial. Ese es un movimiento para unificar el mundo entero, marcando a todos moradores de la tierra con marca. Entonces cualquier persona, en donde quiera que andan, se observa 100%. Pues el mundo entero se hace como un solo país, debajo de un gobierno, ¿verdad? Pero la Biblia está hablando ese número 666, el número de la bestia. Cualquier persona recibe esa marca, ¿cierto? Sufrirán de pena eterna. Aquí vamos a ver un poco el Apocalipsis capítulo 14, avanzando un poquito. El Apocalipsis capítulo 14, verso 9 dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a una gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por eso cualquier persona quien recibe esa marca de la bestia, el número de la bestia en su mano derecha o enfrente, sufrirán en pena eterna, en el fuego eterno, ¿verdad? No tendrán reposo ni día y noche. ¿Sí? Entonces, ya ahora el mundo, ya poco a poco se está preparando, se está entrando en esa etapa para ser marcados. Ustedes pueden escuchar por su tele hoy en día, ¿cierto? Está muy cerca de ese tiempo. Aún no es, ¿verdad? Exacto tiempo ya, pero está muy cercana. Esa etapa, ¿verdad? Por eso hoy en día ustedes pueden ver, como en todo el mundo, pueden ver ese tipo de cosas, ¿cierto? Tatuaje, tremendo tatuaje, ¿verdad? Como a moda. Alguien puede ser que tenga aquí. Puede ser que tenga alguien tatuaje en su cuerpo, escondidamente puede ser también, ¿no? Pero la Biblia ya con anticipación, Dios había dicho en Levítico con esta palabra, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Levítico se escribe por medio de Moisés. Moisés desde hoy, 3500 años antes él vivía. Él mirando futuro, como hoy en día, ¿verdad? Que mucha gente van a tener a boda, recibir, poner tatuaje en su cuerpo, ¿verdad? Por eso dice, no imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová manda. ¿Por qué? De esta boda se viene, ¿verdad? Marcación.
Muchos que están bien acostumbrados, están bien a moda de recibir tatuaje. Entonces recibir un chip no es nada, ¿verdad? Pues el mundo está acostumbrándose a recibir una marcación, ¿sí? Pues ahora todo el mundo está pasando ese tipo de verdad, tremendamente están pasando. Hasta niños exigen ser tatuados. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Pero la palabra Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 18, donde recién leímos, dice esto, ¿cierto? Como dice letra roja, ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia. Bien esto. Ya un día se va a desaparecer el efectivo, se va a desaparecer su carnet de identificación, ¿cierto? Ya se va a llegar marcación, ¿verdad? En el lugar de efectivo, en el lugar de dinero, en el lugar de su identificación, ¿verdad? Se va a venir ese chip, mini chip, para implantar en su piel, en su mano derecha o en frente, ¿verdad? Ese sistema ya ahora actualmente está totalmente preparado. Absolutamente. Ustedes pueden ver en cualquier, ¿verdad?, supermercado, pueden encontrar ese tipo de marca. ¿Cierto? Ese código de barra se llama, ¿verdad? Código de barra tiene, ¿cierto?, ya como información de cada producto. Pero este código de barra siempre tiene, ¿cierto?, un secreto. Número 666. Ese espesor, ¿verdad?, espesor de código de barra o espesor de esa barra significa número. Doble barra fina significa número 6 para computación. Por eso ya ese número ya está acercándose hacia nosotros completamente. Toda parte se encuentra ese tipo de cosas. ¿Sí? Ahora ya es muy incómodo usar esa tarjeta porque se hace un montón, ¿verdad? ¿Cómo puede aguantar toda esa cantidad? Por eso se pone toda información en chip, mini chip. Dentro de ese mini chip, ¿verdad?, se informa todo, se archiva toda información personal de ustedes. Por eso se implanta en mano derecha o en frente, ¿verdad? Tamaño de ese chip, tamaño de un grano, bien pequeño, ¿verdad? Ya con ese chip, ¿verdad?, se identifica con su arteria de mano derecha o forma con pupila, ¿verdad? Con su pupila se archiva su persona, entonces ahí se identifica muy bien, ¿verdad? Por eso ese sistema ya está totalmente ya preparado ya mundialmente. Cualquier persona, ¿verdad?, recibe ese chip, se observa 100%, a donde quiera que vaya, a donde quiera que se mueva, se va a observar. Pueden correr, ¿verdad?, pero nunca pueden escapar. Pues ese chip contiene, ese chip contiene antena, ¿cierto? Ahí se ve, ¿verdad?, cobre, una parte de cobre, eso ya antena que se conecta con satélite. A donde quiera que usted vaya se observa 100%. ¿Sabe que hoy en día, verdad, los estadounidenses, después de haber caído torres de gemelos, verdad, ellos quieren seguridad más que la libertad? Anteriormente los estadounidenses siempre luchaban para la libertad, ¿cierto? Danos la libertad, si no, danos la muerte, ¿verdad? Gritaban así, pero después de haber caído las torres gemelas, ellos están buscando la seguridad, más que la libertad. Nosotros necesitamos la seguridad, ¿cierto? Aunque me observe 100%, ¿verdad?, de todo lo que es de mí, ¿verdad? Pero si yo me quedo bien seguro, yo recibo, ¿verdad?, chip. Están así bien convencidos. Así que el mundo entero está ya entrando en esta etapa para recibir chip, ¿verdad? Además ahora, ¿cierto?, y en Bruselas, Bélgica, se encuentra un edificio de Comisión de Unión Europea. Dentro de Comisión Unión Europea se encuentra una computadora, supercomputadora que se llama Bestia. Interesante, ¿eh? La Biblia dice, número de la bestia. Ahora en Unión Europea, ¿verdad?, en el edificio de Comisión Unión Europea se encuentra una computadora, supercomputadora que se llama Bestia. Ella tiene marca, número de todo habitante mundial completamente. ¿Sí?
prontamente vendrá, ¿verdad?, esa etapa de marcación, ¿sí? ¿Con qué idea, verdad? ¿Con qué idea Unión Europea está moviéndose? Con idea de Torre de Babel. Toda la humanidad no quería ser esparcida, quería ser bien unida para invadir hasta Dios. Por eso ellos levantan Torre de Babel. El edificio de Parlamento de Unión Europea tiene una forma de Torre de Babel. Torre incompleta, ¿verdad? Así tiene un dibujo, porque tiene misma mentalidad, comparte misma idea, misma ideología también, ¿verdad? Ellos quieren hacer una invasión hacia Dios final, ¿sí? Ahora una cosa, vamos a ver Apocalipsis capítulo 20 un poco, ya para terminar enseguida. El Apocalipsis capítulo 20. Aquí están hablando, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivirán y reinarán con Cristo 1000 años. Aquí están hablando los decapitados, los decapitados. ¿En qué razón ellos quedan decapitados? Por rechazar la marca de bestia, ¿verdad? Cuando ya viene Cristo, la iglesia será arrebatada, ¿verdad? Todos los moradores terrenales, ¿verdad?, bajo pecado ellos quedan final. Por causa de no recibir la salvación se quedan aquí. Por eso ellos no participan en el rapto de la iglesia. En esa época, por 7 años de la tribulación, los judíos vuelven a Cristo. Por eso Isaías capítulo 10 está hablando constantemente del remanente. Aunque habrá, ¿verdad?, como la arena del mar, los hijos de Jacob, pero no serán salvos todos, sino el remanente de descendencia de Jacob solamente. El remanente, constantemente, repetidamente está hablando de ese punto. Esa época, por 7 años de tribulación, mientras que se destruye el mundo, los judíos vuelven a Cristo, recibiendo a Cristo como realmente su Mesías verdadero, Salvador verdadero, ¿verdad? Por eso en el Apocalipsis capítulo 7 están hablando sobre 144,000 judíos que serán sellados en el tiempo de la tribulación. Pero en esa tribulación ningún gentiles serán salvos, más bien. Solamente los judíos, el remanente de los judíos regresa. Por eso ya muchos que judíos ya rechazan esto, ¿verdad? Hacen guerra. Esa guerra, tercera guerra mundial va a ser, dice la Biblia, ¿no? Hoy por falta de tiempo no puedo compartir bien detalles sobre tercera guerra mundial y sobre ese asunto de decapitados, ¿verdad? Pero actualmente en los Estados Unidos ya está preparando totalmente campo de concentración y guillotina para cortar la cabeza de muchos, que hace rebelde contra el nuevo orden mundial, ¿verdad? Por eso están formando la ley marcial hoy en día en los Estados Unidos bien fuerte. Están preparando cajones, cantidad de cajones, ¿verdad?, para llevar cantidad de cadáveres para quemar también. Un asunto muy serio está pasando hoy en día. Un poquito, ya tocando esto que está ya ocurriendo hoy en día un poco. Hoy ya vamos a terminar. Recién ustedes vieron, ¿verdad?, Auschwitz, donde fueron, ¿cierto?, y masacrados los judíos. 600,000 o 6 millones de judíos fueron masacrados ahí, ¿verdad? Pero ahora los judíos están preparando campos de concentración para matar millones de gente. Eso no se emite en televisión, no se trata de hablar en periódico tampoco. Pero realmente está ocurriendo algo tremendamente, ¿verdad? Un poquito vamos a ver, vamos a observar un poco sobre este asunto. Hola amigos,
Quería en esta ocasión mostrarles lo que está pasando en Estados Unidos de Norteamérica y en varios lugares del mundo que están construyendo muchos sitios como estos campos de concentración que usted puede ver aquí. Este en sí está situado en Ohio, en Norteamérica. Son los famosos campos de concentración FEMA. Fíjese en las vías del tren, cómo han tenido muy en cuenta el hecho de construirlos junto al lado de las vías del tren para poder llevar y traer a toda persona que se niegue a implantarse el chip o se niegue a someterse al nuevo orden mundial. Esto me recuerda a la Alemania nazi de 1938 y 39, donde murieron más de 70 millones de personas. Fíjese claramente en el tipo de seguridad que tienen estas fortalezas. Como usted puede ver aquí, doble valla, quién sabe si electrificada, pero el cuento que están echando varios políticos, en este caso en Estados Unidos, es que todo esto se está construyendo con el fin de proteger a la ciudadanía en caso de alguna catástrofe. Sin embargo, fíjese usted la entrada tan segura que tienen estos sitios, donde solo tienen una entrada que es la misma para salir, es decir, una ratonera. Ahora deténgase con mucho cuidado en lo siguiente. Vea esa caseta blanca que está allí arriba en la parte superior de su pantalla. Fíjese cómo esto en medio de una cárcel, ¿qué sentido tendría? Esto, señores, es una cámara de gas o un crematorio. Juzguen ustedes mismos, amigos, pero no sé qué se trae entre manos el gobierno de Estados Unidos. Bueno, sí lo sé, esto no es más que otro plan de la élite psicópata que tiene preparado un nuevo orden mundial, la élite bancaria mundial. Esto es una cámara de gas. Esto es un campo de concentración con sus respectivos caminos, con sus respectivas cárceles, con su correspondiente seguridad y las vías del tren listas y preparadas. Solo falta que se abran las puertas para dar inicio al autogenocidio universal. Nos tienen preparado una emboscada que muy pocas personas la saben. Y es tu deber informar, comunicar a la gente de todo lo que está sucediendo, porque ningún medio de comunicación de masas dirá la verdad sobre estos tenebrosos campos de concentración. La verdad te hará libre. Sí. Pues actualmente, ¿verdad? Si se viene ya una información así, 30,000 guillotinas preparadas en los Estados Unidos, dice. Sí. Si está preparado así en los Estados Unidos, cantidad de guillotinas para todo el mundo, se va a expandir prontamente, ese tipo, ¿verdad? Con ese modelo, esa función que va a hacer ya para matar, con amenaza, con, ¿verdad? Gran dolor, algo así puede ser también, ¿verdad? Como el mundo, ¿verdad? Sí, estaba pasando anterior, pero ahora también se ve una situación mucho más peor que antes, ¿verdad? 5 millones ataúdes preparados en los Estados Unidos, ese tipo de ataúdes, estos, se llevan uno al otro lado, se preparan, ¿cierto? Parece ya camiones con símbolo de masonería, ¿verdad? Se ven ese tipo de cajones, ¿para qué? Ya ellos precaptan que viene un desastre, pero tremendamente, grandemente, ¿verdad? Pues en toda parte de los Estados Unidos, ya cada parte están bien preparados, cantidad de, ¿cierto? Ya, ¿cómo se llama? Y cajones ataúd, ¿sí? Para quemar y para mandar en crematorio o algo así. Aquí, como dice, 800 campos de concentración en los Estados Unidos escondidamente, guardando en primer nivel de secreto, ¿sí? Entonces el mundo está contento, ¿verdad? Llevando ya fiestas, pero al final, ¿para dónde van? Para campo de concentración, y sin darse cuenta. Uno que hacen contra la ley marcial o contra el nuevo orden mundial, ya sí o sí se lleva, ¿verdad? Ahí y se mata y se quema al final.
¿Sí? Ya Dios dijo en la palabra, hablando sobre ya gran tribulación que va a venir en la tierra, ya está el mundo bien preparado. En cualquier momento Cristo ya venga, ya siendo arrebatados. La iglesia ya desaparece aquí en la tierra, se encuentra arriba, aquí se inicia 7 años de tribulación con gran mortandad. ¿Sí? Por eso ahora nosotros tenemos que estar bien preparados antes que sea tarde. Pues ahora, Señor, ¿verdad? San Mateo capítulo 24 dice, ¿qué dice? Ya para terminar leo y terminemos. San Mateo capítulo 24. Como que se cumple todas las señales, hablando del final del mundo. Hoy en día se cumple todas las señales, con toda palabra profética. Señor ahora nos manda, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya prontamente Cristo vendrá, ¿verdad? Ya cómo uno puede ser preparado para recibir a Cristo cuando Él venga, o cómo puede ser preparado para poder entrar al cielo, cómo puede ser preparado para participar en el acto de la iglesia también, ¿verdad? La Biblia habla. Muy claramente habla. Por eso mañana quisiera tocar entonces cómo cada persona puede estar bien preparada para poder participar en el rapto de la iglesia cuando venga Cristo, o cómo puede entrar al cielo santo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? Del pecado. Con pecado nadie puede estar con Dios santo, ¿verdad? Para estar con Dios debe ser liberado del pecado sí o sí. La Biblia nos muestra bien detalladamente este camino de la salvación. Por eso desde mañana, ya bien profundamente sobre este tema, vamos a compartir. ¿Estamos? Sí, entonces vamos a orar para terminar esta noche. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición. A través de su palabra nos muestra, Señor, del camino correcto. Camino recto que está bien puesto para el reino santo suyo. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino como camino y la verdad y la vida. Como dice Señor San Juan capítulo 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Aunque viene, Señor, esa tribulación tan grande, aunque viene una amenaza de la muerte, se vienen miles de situaciones tan acongojantes para todo el mundo entero. Pero cualquier persona quien está bien preparada con el renacimiento, con el Espíritu Santo, tiene esperanza. Y también, como dice su palabra, realmente los que ya son renacidos justos verán el reino de Dios y entrará en el reino santo suyo, Señor. Bendiga, Señor, a todos quienes están aquí, para que nadie se pierda, sino sean salvos, todo antes que sea tarde, Señor. Mañana quisiéramos profundizar sobre este tema del pecado y de la salvación, bien detalladamente, Señor, y ayúdenos para que todos estemos aquí para compartir esa bendición juntos, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos, y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir